¿Ya el fondo? No. ¿El micro? Justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes. Ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la noche, recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Yo soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Perdidos en el viento, en el aire frío de cada madrugada, susurros imperceptibles y llantos aterradores. Ahí en la oscuridad y soledad de los lugares abandonados, se hallan los lamentos de aquellos que ya no están. Las voces ahogadas, suplicantes y apagadas de los muertos pasan desapercibidas para nosotros, que aún permanecemos aquí. Porque sí, los muertos hablan, y a veces, si ponemos atención, logramos escucharlos. Un susurro, un escalofrío, un viento con sonido extraño. Los muertos nos hablan y a nosotros nos gusta no escucharlos. Sin embargo, nos llaman, y a veces podemos escucharlos cuando su boca nos susurra muy cerca de nuestro oído. Soy yo. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. ¿Ya me quitaste el micro? Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro, transmitiendo desde la caverna más oscura del infierno. Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo están? Ya muchas gracias a la gente que se nos está uniendo en Periscope, a la gente que se nos está uniendo por Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más que, si bien promete ser una noche aterradora, también promete ser uno de esos programas que los enviarán a la cama con miedo. Además, les tenemos una sorpresa al finalizar el programa. Ya cuando terminemos, así cuando despidamos y yo les diga chao, chao, no se vayan porque tenemos algo preparado para ustedes. Se me olvidó silenciar mi... Yankee Magda, gracias por compartirnos en Twitter. Polo M36 se acaba de unir a la transmisión, muchísimas gracias. Aquí en Facebook también ya está Julio Caravantes, Iván Gutiérrez y otras 6 personas más. Gracias a todos ustedes. Y ¿qué más? Eduardo Logo se acaba de unir. Polo, saludos. Hola, Polo, saludos para ti. Leti Pineda uno se acaba de unir, gracias. Y nosotros ya andamos aquí iniciando transmisiones. Y sí, como les decía, el de hoy promete ser un programa bastante fuertecito. Súbele un poquito más a la rola para que los que nos están siguiendo acá por las transmisiones de video la puedan oír. Sonrazol, hola. ¿Cómo estás? Saludos hasta Argentina. Eduardo Lobos, es un amuleto el que llevas. Así es. Alejandro 28570177 se acaba de unir, muchísimas gracias. Todavía no puedo ver los comentarios acá. Saludos, Héctor, saludos, gracias por seguirnos y acompañarnos acá. Buenas lunas, Lord, buenas lunas, Aniela Tapia. Buenas lunas para todos ustedes. Y sí, un programa fuerte. Metallica Master de Masters. Estamos aquí empezando. Por cierto, no he visto a Janito. ¿Dónde andas, Jano? Quería presumirte el disco, pero ¿qué onda? ¿Dónde andas? Leti Pineda se acaba de unir, gracias. Anda por acá con nosotros Petilla también. Muy participativo en el programa de hoy. Ilian se acaba de unir, muchísimas gracias, Ilian, por unirte.
Y bueno, pues sí, como les decía, el programa de hoy pretende ser un programa bastante esperado. Ya habíamos realizado el programa de psicofonía, sin embargo no lo habíamos realizado en Radio Macabro. Incluso en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya tenemos ahí un programa, pero fue uno que hicimos en colaboración con Santiago Segovia para el programa de en vivo allá en Saltillo. Estuvimos trabajando con él para este programa, pero esta será la primera vez que lo realizamos aquí en Radio Macabro, y por lo mismo pues les tenemos varias sorpresas. Vamos a analizar el caso de Clarita, que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero hay psicofonías ocultas en el caso de Clarita. Vamos a dar la primicia de una psicofonía. Cuando nosotros fuimos a investigar a la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli, había varias psicofonías. Una de ellas no habíamos logrado captarla hasta que volvimos a revisar el documento. Entonces, bueno, eso lo van a poder checar en el programa del día de hoy. Y pues más de 20 psicofonías. Dentro de ellas la más larga y la más terrible de la historia, que es una psicofonía de la que se habla que si tú llegas a escucharla completa, pues puedes tener serios problemas mentales, ¿no? Incluso hay gente, amigos del investigador que captó esta psicofonía, que pues después de escucharla terminaron en hospitales psiquiátricos tratándose de este tipo de problemas, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias, 20 segundos. Andere Kach. ¿Cuánto? 20. Ok, entonces gracias a Andere Kach por unirse, gracias a todos ustedes. Voy a iniciar el programa en 5.5 Radio, no es cierto, Radio Macabro. En Radio Macabro, en TuneIn y también en www.radiomacabro.com.mx. Entonces, ¿ya está sonando el fondito? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro. Hoy, como cada martes, nos encontramos iniciando transmisiones desde la caverna más pútrida, oscura y húmeda del infierno, acá abajo del inframundo, por la zona del centro de la Ciudad de México. Y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, mi eterno agradecimiento por acompañarnos en una noche más de terror, en una noche más de miedo, en la cual pues pretendo mandarlos a la cama con esa sensación de quiero ir al baño pero no quiero ir, y de muchísimo miedo. Como cada martes y como ya es costumbre, se encuentra aquí en cabina haciéndonos compañía nuestro jinete del apocalipsis, Skadi, quien hoy se está haciendo cargo de los controles y de la producción del programa, así como de las transmisiones en vivo de Facebook y de Periscope. Así que abusados allá anda la barredora, ténganle paciencia porque anda hoy en 3 aparatos al mismo tiempo. Entonces, gracias Skadi por acompañarnos. Hoy no nos acompaña nuestro otro jinete, nuestro Cherno Alfa de la Sociedad de la Medianoche. Anda un poquito indispuesta, pero Meli, te enviamos saludos hasta allá donde estés. Ojalá nos andes, tengas la oportunidad de vernos. Saludos para ti. Y por supuesto mi brazo derecho, el jinete negro de la Sociedad de la Medianoche, Candy New, quien se hace cargo de el social media y de todo lo que tenga que ver con multimedios digitales y las redes sociales de la página de la Sociedad de la Medianoche. Ahí les estaremos poniendo y posteando imágenes que tienen que ver con lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy. Entonces, bueno, esto es para que el programa sea pues mucho más, sea una experiencia más interactiva para ustedes y puedan estar viendo en su página de Facebook lo que están escuchando en su canal de radio o por donde nos estén escuchando. El programa de hoy, si muchos de ustedes solamente nos escuchan o nos ven por Periscope o por Facebook, yo les recomiendo que a partir de la segunda parte del programa, yo les voy a avisar cuándo, nos escuchen por un medio digital que puede ser www.radiomacabro.com.mx o desde TuneIn, que nos busquen como Radio Macabro y ahí aparecemos. Somos la única estación que se llama así. Entonces que nos busquen ahí, nos encuentren. ¿Por qué? Porque vamos a presentarles psicofonías, vamos a presentarles archivos en audio que evidentemente pues sí podrán escucharlos ustedes aquí en las transmisiones en vivo de video, pero no van a poder escucharlos con el formato de alta definición y con el formato digital que se los tenemos preparado. Entonces, para que escuchen esos archivos de audio, los relatos, las psicofonías
y todo lo que les vamos a presentar, pues sí es conveniente que nos escuchen por medio de una de nuestras plataformas digitales, la cual les digo puede ser por internet o por TuneIn Radio. Entonces, bueno, pues nosotros somos, y faltaba yo, por supuesto, su Cordero Negro, su Gran Philippe, el jinete oscuro de la Sociedad de la Medianoche, su vampiro de la medianoche, Héctor Lord Villadark, quien les da a todos ustedes nuevamente la más cordial bienvenida y mi eterno agradecimiento por acompañarnos en esta noche en la cual pretendemos cubrir con un manto de oscuridad y temor todo la Ciudad de México y todas esas partes del mundo donde nos estén escuchando, que ahorita ya vimos que ya nos están escuchando gente en Centroamérica y en Estados Unidos por medio de internet. Muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos, y ojalá este programa les deje ese sabor de boca que hemos estado intentando dejarles durante toda la semana, porque toda la semana estuvimos preparando el programa. Entonces, bueno, pues así es. ¿Cuáles son nuestros medios de contacto para que ustedes se pongan en comunicación con nosotros? Bueno, por vía correo electrónico lo pueden hacer en la sociedad de la medianoche @hotmail.com y la sociedad de la medianoche @gmail.com. Cualquiera de esos dos correos electrónicos nos pueden ustedes pues dejar aquí sus comentarios, nos pueden solicitar algunas cosas. Hace algunos días publiqué en la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche 7 libros que servirían de bibliografía básica para entender al diablo, para entender el concepto de diablo en esta sociedad, y por supuesto lo hicimos en el programa de Diablo y Geografía del Infierno. Hay algunos libros, y el fin de semana pasado estuvimos buscándolos, Candy y yo anduvimos ahí dando vueltas en algunas librerías del sur de la Ciudad de México, y vamos, son libros muy caros. ¿Por qué? Porque son libros que no los hay aquí en la Ciudad de México. Algunos tienen que traerlos de la editorial Paidós de España, algunos tienen que ser traídos de Estados Unidos, 2 de ellos son en inglés, algunos otros sí son mexicanos, pero son muy exclusivos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, la clave de Aemonium, que es un libro de demonología, solamente lo encontramos en una librería y costaba 700 pesos el libro. Encontramos otro que se llama Los Infiernos, que ese sí es mexicano, pero costaba 600 pesos. Vamos, entonces son libros muy caros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si alguno de ustedes está interesado en estos libros, porque nos llegaron muchos correos diciéndonos, oye, ¿dónde puedo conseguir la biografía? Fuimos al Péndulo, ¿verdad? Al Péndulo de aquí de Perisur, ahí fue donde lo encontramos. Tenían otro que se llama los diarios de Satán. No, los diarios del diablo, el autor es Nicolás de Satán. Ese nada más lo tenían en el Péndulo de Polanco, y también su costo no es nada pues accesible, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes están interesados, mándenos un inbox o un mensaje a la Sociedad de la Medianoche. Yo voy a darme a la tarea de tratar de conseguirlos en formato digital, y pues que de esta manera nos salga un poco más barato, o incluso algunos textos pues puedan ser de libre distribución. Pero entonces, bueno, pues por medio de este correo electrónico nos pueden decir, oye, yo quiero estos o no sé qué. Ahí en la página de la sociedad ahí nos pueden checar cuáles son los títulos que subimos. Por medio de Facebook nos pueden encontrar en diagonal La Sociedad de la Medianoche. Somos la única página que aparecemos como emisora de radio. Hay otras sociedades de la medianoche, pero son fanpage de nuestro programa, o son fanpage de un programa de televisivo que salía en los 90s que se llamaba Le Temes a la Oscuridad. Entonces, bueno, nosotros somos el único que aparecemos como emisora de radio. En Twitter nos pueden seguir en @smnvilladark, SMN haciendo referencia a Sociedad de la Medianoche, y Villadark con V y con K al final. De la misma manera, con la misma cuenta, nos pueden seguir en Periscope. A toda la gente que nos está viendo en Periscope, que ya tenemos por ahí algunos. Saludos para todos ustedes. La cuenta igualmente es @smnvilladark. Ahí nos pueden seguir y pueden ver el stream de video en vivo y en tiempo real, para que interactúen con nosotros y nos hagan preguntas y comentarios y demás así. Y por ¿cuál me falta? Nuestro canal de YouTube, donde pueden ver películas que subimos referentes a los programas que hemos hecho, y todos nuestros programas anteriores ahí los pueden checar. También el canal de la Sociedad de la Medianoche es igual, así se llama, La Sociedad de la Medianoche. Aparece una calavera en azul, y bueno, ese es nuestro canal. Ahí suscríbanse, denle like, compartan. Tenemos más de 50 programas.
ya casi 700 suscriptores. Entonces, bueno, el canal tiene muy poquito que lo abrimos, ¿no? Como 2 meses, yo creo. Como 2 o 3 meses máximo que abrimos el canal de YouTube. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Y esos son los medios de contacto por los cuales se pueden poner en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias a los que ya se están poniendo en contacto con estos. Y bueno, antes de iniciar con el programa de hoy, y como ya es costumbre, también vamos a los saludos que les debía de la semana pasada, de los comentarios que nos hacen en el video. Recuerden que pues mientras estoy en el programa no puedo estar leyendo sus twitters, sus comentarios en Periscope, en Facebook, ondas así. Sin embargo, todos, absolutamente todos, los empezamos a contestar el día de mañana. Y pues ahí andaremos respondiéndoles. Entonces, bueno, pues de ahí veo los mensajes que nos mandan, que si en el momento no puedo enviárselos porque no los veo, porque estoy acá metido en el programa, se los mando. Primero que nada, saludos a Khalid Moravaca, y espero que muy pronto estés de regreso en casa, con tus papis sano y sanote. Le mandamos un fuerte abrazo a tu papi y a tu mami, a Román y a Ana. Abrazo para ustedes, brother, y pronta recuperación para Khalid, y verás que pronto estará muy bien, y pues nosotros haremos oración para que eso pase rápidamente. También a Marlene Villeda, Rosy Alemán, Carla Lucero de Luna Padilla, que nos escucha ahora desde Florida, anda de vacaciones por allá. Saludos para ti y toda la familia. Saludos también para Pedro Valverde de Contreras. Que por cierto, lo acabo de ver hace ratito. Fuimos a comprar ahí nuestras provisiones para el programa del día de hoy. Pedro Valverde es un fan de la página y tiene una tienda ahí en Contreras, en la calle de Morelos, ¿es? Entonces, si andan por ahí, por la calle de Morelos, ahí entren a Barrotes Morelos, y pregunten ahí por Pedro, y ya él es fan del programa, y entonces, bueno, pues ya estarán ayudándole a un fan de la sociedad. Pedro, saludos para ti, gracias. Perdón que hace rato entré y salí de volada, pero tenía que venir hasta acá al programa. Saludos, gracias. Y para Daniela Silva, Gordo Luis, David Roche, Jade JB, Diana Lucía Díaz, Juan Carlos Samper, Alic Ríos Ojeda, Cari Mon Gutiérrez, Isabela Casinab, que nos escucha desde Michoacán, Catalina Valdenea de Carrillo, Caxtlenahuatli Ixtle, Gerson Vázquez, Akire Blancs, Humberto de la Cruz, Luis de la Fuente, y por supuesto a su hija Eira, a Manuel Rodríguez de Michoacán, Salvador Pearson, Dianita Blasita, Orlando Rías, Eugenio Figueroa, Margarita Ramírez, Mikey Chaires, Alfredo Cortés Herrera, Fátima Barajas, Beto Ocaña. Beto Ocaña, no se me olvida el mensaje que nos enviaste por inbox a la página de la Sociedad de la Medianoche. Lo que pasa es que me llegan muchos mensajes y trato de darles salida así como me van llegando. Entonces tengo por ahí el tuyo, ya lo leí. Sí hacemos lo que nos preguntas, pero te voy a enviar los datos, ¿ok? También para Tony Briquis, que nos escucha desde Morelos, lo mismo, ¿ok? Ya leí tu mensaje, no se me ha olvidado ni los diré de a locos, pero voy dándoles así salida conforme me van llegando. Daniel Carrillo Tapia, Alfredo Quintero, Charito García, Manuel Tomala, Jacobet Bernabé, Anabel Siller Martínez, Paco Siller, que nos escucha desde Saltillo, Amanda Carrillo, Flor Empty de Gómez, Ayuri Mori, Desiree Foncubierta García, Miguel Ángel, Israel Montes de Oca. Gracias, hermano, por mantener vivas a tantas personas. Rosita Aguilera, Alberto Mateos, Noé Sosa de Argentina, Dulce Argelia León de Cruz, Miroslava Torales de Texas, Jackie Monroy, Connie Morgan, Denis Varela, Gabriela Serrano, Ramiro Valenzuela, Mayra Skalnap Ceruzna, Reinaldo JB, JP Lobo MP, Daniel Salgado, Jacqueline Ruiz Campos, Dave Schruz, quien nos ha estado enviando algunos relatos que próximamente se los vamos a compartir aquí en la Sociedad de la Medianoche. Oscar Salazar, Luis Aguilera, Axel Olmo, Sandy Arenas Cárdenas, Arturo Gómez, Juan Orozco, Sasha Beatriz Bustillos, Elizabeth López, Francisco Olivo, Lady Amalia, David Torres, Alfredo Nava Valadez, Kenny González, Amada Carrillo, Gloria Navarrete, Feiser Palma, Jessica Rodríguez Cortés, Isabela Merino, Aurora Hernández, Pati Ruiz, Javier Vázquez, Elizabeth Salazar, César Tupanqué, Daniel Pichardo, Místico Junior, Aranza Lerin, Raquel Trinidad Noriega, Anis, Iván Moreno Pineda, y a sus compas de la chamba, y por supuesto a Metepec, la tierra de la Llorona, a Tampa, Florida, Fortín de las Flores,
Tamiagua, Tuxpan, Puerto y Cosamaloapan, Veracruz, San Luis Potosí, Coacalco, Venezuela, Ecuador, Tijuana, Colombia, Antioquia, Barranquilla, Oaxaca, Nuevo León, Monterrey, Honduras, Tequisquiapan y Bernal acá en Querétaro, Los Ángeles, California, Chicago, Zamora, La Piedad, Morelia, Durango, Cancún, Mérida, Acapulco, la Laguna de Tres Palos, Brasil, a Iscali Radio, que nos han invitado a algunas entrevistas por allá. Gracias. A Saltillo, Coahuila, Bogotá, Medellín, Austin, Texas, Tijuana, Texcoco, Xochimilco, Fort Lauderdale, Chicago, Quebec, Texas, FAR, Houston, Puebla, a Paraná número 10, saludos para ti hermano, Saltillo, Agatlán de Juárez, Jalisco, Azcapotzalco, Coyoacán, Buenos Aires, Rosario, Argentina, Mendoza, Argentina también, Guadalajara, Reynosa, Tamaulipas, Tizayuca, Hidalgo, Tecama, Chicago, Illinois, a la gasolinera de Coitala, de parte de Diblicius Guzmán, que ahí nos están escuchando quienes trabajan en la gasolinera las 24 horas. Saludos para todos ustedes, gracias por escucharnos, ojalá no les dé mucho miedito el día de hoy. A Buenos Aires, Argentina, de parte de Valeria Galaín, Silao, Guanajuato, saludos desde Contreras, de parte de Pedro Valverde, Santa Fe, Tijuana, Perú, Cuernavaca, Saltillo y San Antonio. Y bueno, muchas personas, bueno, hasta aquí me quedo con los saludos, porque si no ya saben que nos vamos, ¿ok? Muchas personas nos comentaban del programa anterior que los orientáramos en cómo hacer un viaje astral, que les gustaría vivir la experiencia de realizar un viaje astral y ondas así. Bueno, vean la repetición del programa, ahí dimos como 4 o 5 técnicas para que ustedes puedan hacer un viaje astral, además para que sepan a qué se van a enfrentar, qué peligros hay, qué cosas van a ver del otro lado, y pues, a qué cosas temerle y de qué cosas tener cuidado. Entonces, pues chéquenlos por favor, chequen la repetición del programa y ahí pues van a poder verlo. La repetición la pueden ver en Periscope y en nuestro canal de YouTube. Ok, otra cosa, el próximo martes hacemos la entrega de los premios, así que a todas las personas que ganaron el concurso de cuento corto, de narrativa de terror y cuento corto y de calaveritas literarias, el próximo martes se hace la entrega de los premios. Yo entiendo que la cabina a lo mejor pudiera estar muy lejos de donde se encuentran ustedes, o que pues es muy tarde para andar en la calle y regresarse a esas horas, o que no pudieran venir, o que no quieren venir, o lo que sea. Entonces, bueno, el martes en el programa, las personas que puedan y que quieran asistir aquí a recibir sus premios y acompañarnos en la emisión del próximo martes, bueno, pues bienvenidos. Esta es su estación, su cabina de radio, aquí los esperamos. Y quienes no puedan, a partir del próximo martes, bueno, pues concertan una cita con nosotros y ya quedamos de vernos para que les hagamos entrega de estos premios, ¿ok? Y también del próximo martes no, sino hasta el siguiente, que seguramente será el último programa del año, porque pues Radio Macabro se va a tomar también sus vacaciones. Nos hace falta renovar un poquito las investigaciones, la estación, hacer algunas cosas que tenemos que hacer de talacha y ondas así. Entonces, bueno, pues nos vamos a tomar unos días de vacaciones en la temporada navideña, pero antes de irnos vamos a realizar la sesión de Ouija. No vamos a hacerla el próximo martes porque no pueden estar presentes aquí todos los jinetes del apocalipsis, pero sí vamos a hacer la sesión de Ouija, ok. Y bueno, pues hasta ahí me quedo con los saludos, los comentarios y todo eso que teníamos pendientes. Y ahora sí vamos a entrar en materia en lo que sería el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como ya les había mencionado, pero si acaban de sintonizarnos o están aquí o fueron por la botana, el programa del día de hoy está dedicado a las psicofonías, a las voces del más allá, pero más bien vamos a ver qué son las psicofonías, cómo es que se logran captar. Existe siempre la duda o el cuestionamiento de que cómo un fantasma podría hablar si las voces o lo que nosotros escuchamos como voz son vibraciones de las cuerdas vocales de otras personas que hacen vibran de cierta manera en nuestra garganta, y con el viento emiten un sonido que nosotros interpretamos como voces o como voz de las personas. Si un fantasma no tiene cuerdas vocales, ¿cómo es posible que pueda haber psicofonías o cómo es que existan? Bueno, vamos a aclarar eso un poquito más adelante, y por supuesto vamos a reproducir algunas de las psicofonías más escalofriantes que existen, y también vamos a desmenuzar algunos casos muy famosos. De hecho, yo creo que el caso más famoso de la historia de lo paranormal aquí en México, que es el caso de Clarita, vamos a presentar una psicofonía que es algo
único aquí en la Sociedad de la Medianoche. Es una psicofonía que nunca antes se ha presentado. Sin embargo, bueno, pues ahí la van a escuchar. Algunos de ustedes ya la escucharon. Entonces, el de hoy pretende ser promete ser un programa bastante macabro, bastante aterrador, y del cual, bueno, pues ustedes pues juzgarán. En la última vez que presentamos el programa hubo personas que de plano no se quedaron, no aguantaron el programa y me dijeron, no, yo mejor lo escucho el día de mañana con luz de sol y con toda la familia ahí en banda para que no me dé miedito. Pero bueno, yo les recomiendo que lo escuchen ahorita, pues no en total oscuridad. Ahorita les voy a dar algunas advertencias respecto al programa del día de hoy, porque imagínense ustedes que están de vacaciones y pues tuvieron una buena lana y tuvieron la oportunidad de irse de vacaciones a Turquía. Llegan a Turquía y pues nadie los entiende, y obviamente ustedes no entienden a nadie. Van por ahí y pues no saben ni de qué están hablando. Sin embargo, oyen que pasa por ahí una persona que dice, no, oye, estuvo padrísimo el restaurante del día al que fuimos a comer ayer, a ver si hoy podemos ir porque hay comida así como que muy mexicana. Tú vas a decir, ¿qué? ¿Dónde? Y te le vas a pegar a esas personas, o les vas a preguntar algo, o por lo menos les vas a sonreír para que se den cuenta que también son mexicanos o que también hablas español. Bueno, con los muertos ocurre lo mismo. Cuando ellos se llegan a escuchar, cuando las vibraciones de los sonidos emitidos por los muertos son recibidos por otros muertos, como que voltean y dicen, ¡achín! ¿Quién está? ¿Dónde está? Entonces puede ser que empiecen a escuchar sonidos raros, que se les muevan cositas, que se les baje la luz o ondas así. No se sugestionen, no lo hagan en completa oscuridad, porque es como, o sea, no escuchen el programa en completa oscuridad, porque es como decirles que les tocas la puerta y les abres y les dices pásale, ¿no? Entonces, bueno, háganlo con una luz tenue. Si hay chiquitines por ahí escuchándonos, pues se lo dejo a criterio de su mamá o de su papá, que escuchen el programa del día de hoy, sobre todo la parte de las psicofonías, porque sí son bastante fuertes y sí hay chiquitines que son bastante impresionantes. Entonces, bueno, pues ahí chequenlo ustedes, ¿no? Pero bueno, el gran cuestionamiento que ha perseguido a la humanidad y desde siempre, a lo largo de todos los tiempos, es que si existe vida después de la muerte, o que si hay algo en el más allá. Es decir, si cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo físico hay un lugar espiritual al cual nos dirigimos al morir, y si no lo hay, ¿por qué permanecemos en este lugar? Es decir, ¿la muerte es el final o no lo es? Y si debemos de permanecer en este plano una vez muertos, ¿con qué fin? ¿Por qué es que tenemos que quedarnos aquí? A pesar de las muchas muestras que existen de la evidencia de la vida después de la muerte, no es una aseveración real ni una ciencia exacta o una ciencia real la que nos permita afirmar que el mundo espiritual o la dimensión de los fantasmas exista. Es decir, no podemos decir, sí existen los fantasmas, porque nadie ha capturado uno para verlo, o nadie ha estado en ese plano y ha regresado y ha dicho, mira, yo estuve y pasó esto, ¿no? Sino que simplemente todas han sido vivencias de personas que dan su testimonio. Sin embargo, pues no hay una manera de comprobarlo. Si bien hay mucha evidencia, y desde luego muchísima, si no es que la gran mayoría de toda esta es falsa. Es decir, sí hay muchas fotografías que son pues montajes o superposiciones, hay muchas psicofonías que son grabadas en estudio, hay muchas cosas así. Sin embargo, hay millones de psicofonías y millones de fotografías, y muchas de ellas son falsas. Sin embargo, basta con que solamente una de esas pruebas sea verdadera para que el fenómeno también lo sea. Entonces, con que haya una psicofonía, o con que haya una fotografía, o con que haya un video que sea real, podemos decir que existe ese plano, ¿no? Con que una sola foto, o una experiencia, o un sonido sea verdad, nos bastará para que afirmemos que el fenómeno en general lo sea también. Y dentro de las grandes evidencias que estas entidades han dejado o dejan mostrar, existen las fotos que, bueno, son fácilmente comprobables en su veracidad. Y aquí ya hemos hecho análisis de muchas fotografías. También las plasmaciones, que estas sí ya son un poco más complejas para su falsificación. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que tú superpongas una imagen de un fantasma
en una cena familiar, a que por medio de la humedad o de los materiales plasmes una cara en el piso o en la pared de tu casa, como ocurre en los rostros de Belmez, que incluso una vez se pintó la casa y se quitó el piso y se volvió a poner nuevo cemento y los rostros volvían a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, las plasmaciones de este tipo ya son un poquito más difíciles de falsificar, y desde luego las más aterradoras y escalofriantes pruebas de la existencia de los fantasmas, que son las psicofonías, las cuales trataremos el día de hoy. No es lo mismo ver una foto donde una imagen nos está mostrando lo que supuestamente existe, a escuchar una voz venida del más allá, donde nos deja la imaginación la naturaleza de esa voz, y además podemos notar la angustia y la tristeza que se reflejan en esas voces o en esas inclusiones radiofónicas, que también se les llama de esta manera. Muchas voces que generalmente tienen una historia macabra detrás de ella. Voces de los muertos que se manifiestan en medios electromagnéticos imperceptibles para el oído humano en la mayoría de las veces, pero que es captable al 100% en medios electrónicos, magnéticos o digitales. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Es decir, ¿cómo podemos captar algo que no existe o algo que no vemos? Bueno, recuerden que una de las principales aseveraciones del mundo paranormal es que el hecho de que no exista no quiere decir, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que algo no exista, y muchos de los cristianos o de los católicos o de las personas que siguen este tipo de religiones utilizan esta aseveración y dicen, el hecho de que tú no veas a Dios no quiere decir que no exista. Bueno, igual, el hecho de que tú no veas un fantasma o no escuches una voz no quiere decir que no exista. ¿Cómo es posible que los muertos puedan comunicarse de manera oral si no cuentan con los medios físicos para que esto sea posible? Bueno, de primera instancia debemos de entender que nos encontramos tratando con un mundo del cual pues desconocemos prácticamente su totalidad. Nunca se ha atrapado un fantasma para estudiar su composición y saber si se pueden o no emitir sonidos por medio de sus elementos. Lo más común, y vamos, a la aseveración a la que yo he llegado, es que las entidades son energías, son vibraciones en el aire que se manifiestan de diferentes maneras, y bueno, pues por medio de estas vibraciones se hacen notar. A final de cuentas, la voz es eso, son vibraciones sonoras en el aire, y finalmente lo que más acertadamente se conoce de un fantasma es eso, que son aire y vibraciones. Así que no sería difícil para ellos manifestarse de esa manera. Lo difícil es que podamos escuchar esas vibraciones, porque pues no coinciden con las vibraciones nuestras, haciendo así pues difícil la comunicación, aunque por supuesto no imposible. Hay personas que pueden escucharlos sin ningún problema, e incluso hay quienes pueden verlos. Sin embargo, para el grueso de la población, y más para aquellos con quienes tratan de comunicarse, la comunicación por este medio es muy difícil. Pero, ¿qué es la comunicación por medio de los fantasmas? Pues es eso, un ir y venir en el aire de vibraciones que podemos o no podemos percibir. Ahora recuerden que pues muchas de las entidades son energías residuales, energías que permanecen en un lugar, y bueno, pues está comprobadísimo que muchos materiales pueden guardar ciertas vibraciones, los cristales, las maderas, algunos tipos de rocas guardan vibraciones que se quedan atrapadas por la temperatura, y cuando la temperatura pues en la noche baja, obviamente cambia la densidad de los elementos, y pues liberan estas cosas. Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, si nosotros dejamos una pelota, de esas pelotas baratitas de mercado, si la dejamos en el sol, cuando vamos a jugar con ella la pelota está muy aguada. ¿Por qué? Porque con el calor, los cuerpos se desplazan, es decir, se hacen más aguaditos, ¿no? Y con el frío se contraen, con el frío las moléculas se contraen. Entonces cuando una pelota está en el patio en el frío y la sacas, pues está hasta durita. Esto es porque las moléculas se contraen. Lo mismo ocurre con las piedras, con las maderas, con los cristales. Cuando hace mucho frío se expanden las moléculas, y al estar expandidas se hacen porosas y permiten que vibraciones entren y estén ahí adentro del cristal. Y cuando cambia de temperaturas, las moléculas se contraen y se apachurran. Todo lo que está en medio de las moléculas sale, es decir, lo avientan, y entonces estas vibraciones sonoras y algunas veces visuales
pues pueden salir de los materiales y por eso a veces en las noches lo escuchamos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que una persona lave las escaleras de su casa y desde arriba les eche si son escaleras de madera, desde arriba les eche una cubetada de agua y las empiece a barrer y todo. Bueno, pues la madera absorbe mucho esa agua. En el transcurso del día, con el calor y con la fricción de que la gente que sube y baja las escaleras, esta agua se va evaporando y pues hace que la madera cruja. Y entonces es muy común, cuando cruje una, pues se mueve y hace que el escalón siguiente, que estaba a punto de crujir, pues vuelva a crujir, y entonces nosotros escuchamos que alguien está subiendo las escaleras cuando realmente es liberación de ciertos elementos que se desencadenan uno tras otro. Y entonces, bueno, pues es muy fácil que nosotros lo veamos como un fenómeno de poltergeist o una manifestación paranormal cuando no es así. Entonces es muy fácil confundirlos, por lo cual pues se requiere de un estudio del lugar y de hacer pruebas varias veces en el lugar. La mayoría de las veces cuando se nos dice que los muertos hablan o que los muertos tratan de hacerse notar por medio de mensajes hablados, lo primero que se piensa es que cómo una entidad va a emitir sonidos si ellos no tienen cuerdas vocales por medio de las cuales pues emitir voz o emitir sonidos. Y claro, este es el cuestionamiento más lógico. Nosotros estamos habituados a un campo biológico en el cual nuestro cuerpo funciona, y si no hay un cuerpo biológico para las entidades, pues cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, pero la realidad de las cosas es que a veces existen diferentes tipos de cacofonías o inclusiones y cada una tiene características diferentes. La mayoría de las veces estas inclusiones son vibraciones que rebotan en los espacios y se hacen notar. En algunos otros casos, como lo es el famoso caso de Clarita, quienes no conozcan el caso de Clarita, al final, no al final del programa, pero ya en la parte final del programa vamos a hablar del caso de Clarita y lo vamos a desmenuzar de manera muy, pues así muy con pincitas, parte por parte, para que podamos entenderlo. Aquí la entidad se vale de las cuerdas vocales de los presentes o de los investigadores para hacerse notar. Casos que más adelante veremos en este programa y que analizaremos a fondo, y también vamos a desenmascarar algunos grandes fraudes de la historia de las psicofonías. El programa de hoy está dedicado a las pruebas psicofónicas que los muertos dejan tras de sí en lugares específicos. Hoy hablaremos de psicofonías. Descubriremos cuál fue la primera psicofonía de la historia, a cargo de quién estuvo hecha, y conoceremos quiénes son los más grandes investigadores del fenómeno. Presentaremos psicofonías que nos han enviado, la más famosa y escalofriante, y también conocerás la historia que hay detrás de cada una de ellas. Escucharás un fragmento de la psicofonía más larga y maldita de la historia, tanto que algunas personas han sufrido daños severos y mentales por escucharla, y de hacer una advertencia. Aquí es donde pónganme mucha atención, ¿ok? Vamos, la psicofonía más larga de la historia, como ya les comenté al principio, bueno, pues puede acarrearles pues a serios problemas, no solamente con las entidades que pudieran o no pudieran haber en su casa. Pero imagínate que hay entidades o fantasmas o entidades oscuras vagando por tu casa o a tu alrededor, pero pues no te pelan ni se detienen porque no tienen nada que hacer ahí, simplemente están pues vagando, y pues son entidades pasajeras que pasan por ahí, por afuera de tu casa, por tu ventana, por tu recámara. Sin embargo, al escuchar las psicofonías, ellos se reconocen. Saben que son voces de seres igual a ellos, saben que son voces de descarnados, y entonces se estacionan, se regresan a ver quiénes están en el plano, y desde luego el oírlos pues puede hacer que cosas extrañas nos ocurran. Sonidos extraños, objetos moverse, luces que parpadean o se apagan, fallas en los aparatos electrónicos, baja de temperatura, etcétera, todo lo que sea necesario para manifestarse ante las voces que están escuchando y que identifican. Las voces de los muertos llaman, y no siempre llaman a los vivos, sino más bien a los muertos. Así que prepárate para estar abierto de mente y no sugestionarte de más. Hay sonidos propios de las casas viejas, de las tuberías, el viento, los cristales, y hay sonidos propios de los descarnados. No confundas unos con otros, no te espantes y no te sugestiones. El de hoy es un programa fuerte. Se presentan evidencias de la vida en el más allá. Se presenta sufrimiento y enojo, y las malas vibras jalan malas vibras. Pero ojo, no por eso quiere decir que por medio del radio los fantasmas llegarán a tu casa o se manifestarán ahí al lado tuyo. Simplemente toma las cosas de manera más natural posible, trata de no escuchar el programa en completa oscuridad. El programa de esta noche promete ponerte los cabellos de punta, la piel chinita o la carne de gallina, adrenalizarte al 100 y desde luego ponerte más susceptible y perceptible a las cosas que suceden.
Prometemos hoy cubrir tu recámara con el manto de la noche, con el manto de la oscuridad que te llevará al miedo y mantener una luz muy tenue. Mantén el volumen alto para que puedas escuchar las psicofonías de manera fuerte y clara. Y si nos estás siguiendo por alguna plataforma de video en vivo, no podrás apreciar de manera adecuada las psicofonías, por lo que te recomendamos nos escuches por internet o por TuneIn, donde reproduciremos las psicofonías de manera digital y en alta definición para que las puedas apreciar de la mejor manera. Las psicofonías las presentaremos en la segunda parte del programa y te avisaremos que lo vamos a hacer. Asimismo, te recomendamos utilizar audífonos para mejorar la experiencia aterradora que tenemos preparada para ti. Pero recuerda, lo que escucharás son lamentos de tristeza, gruñidos de enojo y furia, desolación, confusión y desesperanza. Así, prepárate para una velada aterradora. Prepárate para una noche llena de miedo y angustia y sobre todo para no dormir del todo bien. Al finalizar el programa les pondremos un especial de la revista Año Cero de aproximadamente 25 minutos en el que se presentan psicofonías explicadas por una autoridad española en el tema. Este es un CD que salió a la venta hace poco más de 10 años, que venía de regalo con una revista y se llama así Voces del Más Allá, y por consiguiente ahora es muy difícil de conseguir. Nosotros tenemos el disco original y además a los que ganaron el concurso pues se les vamos a regalar una copia. Y bueno, al finalizar el programa y la última canción con la que cerraremos el programa, ya que nos hayamos despedido y todo, entonces sí vamos a presentarles este regalito que tenemos para ti. Así que permanece con nosotros y una vez que hayamos terminado el programa podrán escuchar este disco compacto. Y bueno, dadas las debidas advertencias, comencemos con el programa de hoy. Psicofonías, voces del más allá. Las psicofonías o parafonías o fenómeno de voz electrónica EVP, como se le conoce en el argot del mundo paranormal, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y además son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y a su estudio. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles que enuncian contenidos significativos presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudios, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogos con estos, lo cual habla de que estas entidades tienen conciencia y raciocinio. Asimismo, se ha obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de la pareidolia o la apofenia, que es encontrar significados en hechos insignificantes, o simplemente como fraudes por la ciencia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo sin embargo que en cuanto a su causa o causas disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por una energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica, parafonía o simplemente parafonías, que es un término acuñado por el investigador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga la causa del fenómeno. Es decir, al momento de nosotros decirles psicofonías, estamos hablando de que se trata de una fonía, de un sonido emitido por la psique y pues por la mente. Entonces, una voz emitida por la mente sería un poco complicado, aunque no imposible, ya que hay personas que pues, pueden doblar hasta cucharas con la mente, como es el caso de Uri Geller, ¿no? Entonces, bueno, Germán de Argumosa decide llamarlas parafonías y así pues ya no prejuzga de dónde surge o la causa del fenómeno, y que por entonces en el ámbito académico parapsicológico se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas, es decir, que nosotros estábamos locos y oíamos cosas donde no las había. La psicofonía es hoy día uno de los fenómenos parapsicológicos más estudiados, por lo que su rigor pues se ha convertido más específico. Es muy posible que usted ya sepa lo que es una psicofonía, o incluso es posible que alguna vez ya haya obtenido alguna, pero no hay que olvidar que también hay mucha gente que nos está escuchando que pues quizá nunca haya escuchado nada acerca del fenómeno, incluso que desconozcan el término. Por eso, bueno, vamos a comenzar hablando de la historia y la trascendencia de las psicofonías. Cierto día del mes de junio de 1959,
Friedrich Jürgenson, que era un famoso pintor y cineasta nacido en Estonia, se adentró en un pequeño bosque por las tierras de Estocolmo con el fin de obtener algunas grabaciones del trino del pinzón nocturno, un ave que iba a ser la protagonista de uno de sus próximos documentales que él pues ahora en ese tiempo se encontraba realizando. En el silencio de la noche pudo escuchar y registrar con perfección los gorgueos que producían las aves nocturnas y más en concreto la que él perseguía, el del pinzón. Satisfecho se retiró a su cercana casa de campo con la esperanza de haber obtenido buenas grabaciones. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al rebobinar la cinta de su pequeño magnetofón portátil escuchó con perfección que además del canto de los pájaros se habían grabado unas conversaciones lejanas que hacían alusión al canto de las aves? El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desde luego desechó la grabación pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación de grabado, en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato. Y de nuevo, al reproducir la grabación junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión reconoció la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con el que su madre lo llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Entre los que han estudiado destacan Konstantin Raudive, que además Konstantin Raudive fue uno de los grandes y de los primeros estudiantes o estudiosos del fenómeno de las parafonías o de las plasmaciones radiofónicas, tanto que en un tiempo las psicofonías eran conocidas como las voces de Raudive. Entonces, él fue el primero en prestar atención a las grabaciones de Jürgenson. Él tuvo acceso a ellas para poderlas estudiar, y quizá fue él quien más aportó al tema, hasta el punto, como les decía, de que las psicofonías también son conocidas como las voces de Raudive. Incluso ustedes pueden googlearlo así, Raudive con V, y las voces de Raudive, y ahí van a encontrar todo lo referente al fenómeno de las psicofonías. Otro de los estudiantes es Hans Brender, Alex Schneider, Theodor Rudolf Heckman, Mick, John Klaus Schreiber y Clem Webster. El matrimonio Hart Fritsch, Hans Otto Kroenig, y dentro del panorama español los grandes estudiosos del fenómeno: Germán de Argumosa, que es introductor del fenómeno en España, y tras tomar contacto con Raudive, Brender, Schneider y Leo Schmidt, con los que colaboró Sinesio Darnell, que también es otro de los grandes españoles que han estudiado esto, Fernando Jiménez del Oso, y por supuesto el máster de másters, Pedro Amorós, quien además se encargó de crear una fundación para el estudio de lo paranormal y con gran énfasis en las psicofonías. Él es quien estuvo en el equipo gubernamental que trató de desenmascarar el fraude de los rostros de Belmez, que después de la operación Tridente, que es la operación que se encarga de desenmascararlo, pues se dan cuenta de que no es ningún fraude y que los rostros de Belmez son reales. Las psicofonías son supuestos sonidos que no son perceptibles al oído humano, pero que supuestamente quedarían registrados en aparatos grabadores de cualquier clase, como grabadoras analógicas, reproductores de MP3, computadoras, etc. Es importante resaltar que en la psicofonía está incluida dentro del mal llamado fenómeno parapsicológico de la transcomunicación instrumental, o TCI, del cual podemos decir que se trata del sistema de comunicación con hipotéticos seres o entidades que no percibimos mediante aparatos. El término psicofonía no es correcto, pues su etimología nos ofrece una explicación prematura del fenómeno, dando por hecho de que se trata de sonidos de la mente, lo que les explicaba hace rato, y el término apropiado para este fenómeno sería el que implantó Germán de Argumosa en los años 70 como parafonías. ¿Cómo grabar una parafonía? Bueno, el proceso es muy sencillo. Según sus fieles seguidores, podrían hacerse con una simple grabadora de bolsillo. Por supuesto, cuanto mayor sea la calidad de los aparatos, pues mejor será la calidad de la grabación, y por tanto más fácil resultará la interpretación de la misma. Hay, por ejemplo, la grabación que nosotros les vamos a presentar de la Cruz Roja. Se oye una voz que me habla en específico a mí, y ustedes lo van a poder checar, pero estábamos grabando con celulares hace 2 años.
Entonces, imagínense los celulares que teníamos hace 2 años, pues no era nada comparado con las máquinas de producción mediática que tenemos hoy como smartphones, y aún así logramos captar la psicofonía. Si hubiéramos tenido cámaras de grabación profesionales y andas así, pues hubiera sido mucho más clara la inclusión radiofónica. Sería conveniente adquirir un micrófono para conectarlo al aparato con un cable que nos separe como mínimo 1 metro de él. Ya todos los micrófonos profesionales, como el que usamos aquí en la cabina de Radio Macabro, que ustedes pueden verlo, es como este, ya tiene mucho más de 1 metro para que ustedes puedan dejar el micrófono y se alejen. ¿Por qué? Porque incluso la respiración de nosotros podría interferir con la grabación y podríamos decir, ¡ay, alguien está respirando! Pues sí, somos nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es para evitar que se registren sonidos del propio grabador. Debe de procurarse realizar la grabación en un momento del día en que haya el mayor silencio posible, de preferencia en la noche, colocando el aparato grabador sobre una superficie estable. Los periodos de grabación pueden ser de varios minutos. Debe apuntarse cualquier posible fuente de ruido, como edificios, carreteras, vías de tren, etcétera, que se encuentren cercanos, y anotar los ruidos que uno escucha y el momento en que los escucha para descartarlos de la grabación. Entonces, siempre cuando nosotros queramos grabar una psicofonía, no es así como que ponle replay y ya, no. Tenemos que llevar una libreta que se llama libreta de campo. Nosotros llevamos una cuando hacemos nuestras grabaciones y, por ejemplo, decimos, ok, estamos grabando, no sé, en un orfanato. Ok, a 500 metros del orfanato hay una calle, una carretera, a 5 cuadras hay una granja donde pues tienen vacas y todo eso se registra. Una vez que se empieza la grabación, se usa un cronómetro y se prende al mismo tiempo que se empieza a grabar. Y entonces, si nosotros oímos que uno de nuestro equipo tose, entonces te fijas en el cronómetro y dices, en el minuto 1:15 Juanito Bananas tosió. En el minuto 2:18 pasó un camión por ahí. Y así, entonces, cuando tú estés escuchando la grabación, pones tu cronómetro y si escuchas algo, ves en tu bitácora de campo y dices, ok, esta es la voz de Juanito Bananas que estornudó. Este es el camión que iba pasando. Estas son las vacas, que etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de que digas, hoy escuchamos el fantasma de una vaca, mira, aquí se escucha. Y no, pues era la vaca del vecino que tenía ahí, ¿no? ¿Dónde grabar? Bueno, pues cualquier lugar. Mientras más tranquilo sea, es más propicio para la obtención de psicofonías. No es necesario acceder a cementerios, lugares de culto o escenarios de crímenes sangrientos, lo cual además implica la posibilidad de cometer allanamiento. Pero, si tú quieres grabar o ver muertos, ¿a dónde vas? Pues a donde hay muertos, ¿no? Entonces, sí, los lugares más prolíficos o más acertados para grabar, digo prolíficos porque es donde más inclusiones puedes captar y que es más acertado para grabar psicofonías, es un cementerio. En los panteones, nosotros incluso no llevábamos nada para grabar y estuvimos en un panteón en la noche y es pasadita a la medianoche, después de que sonaban las campanas de la iglesia que está atrás del panteón, escuchamos una niña que le hablaba a su mamá, gatos maullar, personas riendo, señores tosiendo con abscesos de tos que pues no dudo yo que hayan sido los que los llevaron a la muerte porque se oían bastante feos. Entonces bueno, eso es lo que los lugares en los que es recomendable grabar estas inclusiones. ¿Cuáles son las precauciones para grabar una psicofonía? Dada la carga emocional del fenómeno y como en toda situación que pueda ser causante de estrés, no es recomendable el intentar escuchar sonidos inteligibles en una grabación por parte de personas sugestionables o con problemas psicológicos. Algunos de los nombres más comunes con los que se identifica este fenómeno son parafonías, fenómenos de voz electrónica, voces directos, voces del universo o voces del más allá o voz paranormal. Incluso hay algunos que les llaman ruido blanco, aunque este es un término bastante erróneo. El ruido blanco es algo que se genera para que la inclusión se facilite. Es decir, yo puedo poner mi televisión en un canal, bueno, ahorita ya no, pero seguramente muchos de ustedes se acuerdan cuando éramos chamacos, se acababa el himno nacional en la tele y empezaba la tele con una imagen así y un ruido de y ya no veías nada. Ese sonido es el ruido blanco y ese ruido favorece a que las vibraciones se entremezclen con ese sonido y se oigan, ¿no? Es decir, para que el fantasma pueda hablar necesita un sonido y si nosotros le proporcionamos el ruido blanco, pues la inclusión será más sencilla y más clara.
Desde luego hay muchas hipótesis que tratan de explicar el supuesto fenómeno y que además pues tratan de decirnos que se trata de algo que no es real. Las hipótesis que tratan de explicar el supuesto fenómeno son varias. La primera, y que es por la ciencia la más reconocida, se llama la ventriloquía subliminal o inconsciente. Se trata de una de las primeras teorías explicativas del supuesto fenómeno. La teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que involuntariamente mueven las cuerdas bucales y la laringe, produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Esta es una teoría que se ha vuelto menos popular con el transcurrir de los años. Sí, en un principio se pensó que los investigadores podían sugestionarse tanto que hacían que sus cuerdas bucales vibraran de tal manera que produjeran sonidos. Sin embargo, esto es altamente difícil, se necesita una preparación budista increíble para que puedas mover tus órganos a voluntad y pues por ejemplo de esta manera desprender quistes o encapsular males como por ejemplo el cáncer de pulmón en los fumadores o ondas así. Entonces sí es algo bastante difícil y pues que mucha gente lo desconoce, entonces pues no podría hacerlo. Otra teoría es la de las interferencias radioeléctricas y se explican aquí las psicofonías, o al menos algunas de ellas, como el resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador. Se han obtenido psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de